Listo. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, la enseñanza de la parashá número 41, esta nueva porción semanal que vamos llevando. Hoy ya, gracias a Dios, llegamos al capítulo número 25, ¿no? Espero que hayan leído los anteriores también, que quedaron pendientes, del 22 al 25, donde vieron todo ese suceso de Balaam, que es muy interesante verlo, muy interesante comprenderlo. Y claramente este capítulo 25 no No se se desliga desliga en en nada nada. de los capítulos anteriores. Es una continuación, de hecho, ¿vale? Porque vemos cómo Balán, el capítulo 31, ahorita vamos a ver, fue el que perpetró todo esto. ¿Listo? Fue Balán el que lo hizo, ¿no? El profeta Bilam, en hebreo sería así. Entonces, dame un momento, conecto, perdón, computador, descarga, listo. Entonces, referente a esto, se oye muy bajito. Deme un momento, por favor. Yo miro si de pronto es el micrófono o algo está pasando acá. Mm, Aquí está bien. Pero el micrófono está bien. De pronto pueden subirle un poquito al de ustedes allá, pero aquí está bien. Aquí está perfecto, se escucha bien. Aquí indica que está súper bien. Todo me indica, ahorita me indicaron con la manita que está bien. De pronto, dale, le puedes subir un poquito, revisa. Siempre te le puedes subir un poquito al tuyo, ¿vale? Pero gracias por notificar de todas maneras. Bueno, como les decía, mm, esta parashá de hoy se llama la parashá Pinjas, ¿vale? Pinjas, tal cual. Pinjas, ¿listo? Pinjas. Y va desde números 25:1 al 29. A ustedes les aparece 40. Perdón, 39, ¿cierto? 31, espérate, yo reviso porque, claro, sí, 29. 40, 29, 40 y va a estar 29, 40 en la reina, en la Biblia hebrea, es hasta, ya les digo un momentico, pero yo tengo la Biblia hebrea, 29, 40, sí, en la Biblia hebrea es hasta el 39 y en la Reina Valera es hasta el 40, ¿vale? Lo que en la Reina Valera, el 40, que dice, y Moshe dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem había mandado, es el versículo 1 del capítulo 30 en la hebrea. Entonces, para que no se confundan, es hasta el 29, 40 en ustedes. Y en la Biblia hebrea, 39. ¿Listo? Ya no hay ningún problema con ese lado. Ahí se puede comprender. Igual tampoco es algo de relevancia. Pues que no diga, wow, ¿no? ¿Listo? Entonces, la parasha se llama Pinjas. Y como les decía, se pudo haber llamado Shittim, se pudo haber llamado Vayagel, ¿cierto? Como profanó o en Shittim. Pero no, se llamó Pinjas y Pinjas aparece por ahí el versículo 7, pero es por el suceso que remarcó todo esto, ¿no? Ese suceso que este varón, el Señor lo movió en el celo, ahorita vamos a ver qué es el celo del Señor, ¿listo? Y prácticamente hizo un acto en donde cesó la mortandad. Ahorita vamos a entender un poquito eso por el pecado que había cometido Israel, ¿listo? A mí me han preguntado que qué significaba Pinjas, ¿cierto? Pinjas, cuando uno lee en la Biblia hebrea, obviamente dice que viene de la palabra hebrea pi, que significa boca, ¿cierto? Y no van a copiar esto, espere. De la palabra pi, boca, y la palabra hebrea nahash, que significa serpiente. Pero hay un error, porque no se puede traducir como boca de serpiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pinjas no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. ¿Listo? Es un nombre meramente egipcio. Entonces, Pinjas se escribiría en egipcio. Lo que pasa es que en egipcio era así, en egipcio se escribía así, Nejasi, ¿cierto? Nejasi. Y al hebreo lo pasaron como Pinjas y lo escriben obviamente con letra hebrea, ¿vale? Pero realmente es Penejasi, ¿cierto? Sí, Penejasi, como casi Pinjas, y Penejasi, que es egipcio, significa como el negro, así como cuando uno le dice al amigo el negro o cosas así. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la apariencia de Pinjas era morena, era oscuro, era trigo, ¿vale? El negro. No significa boca de serpiente,
¿vale? Esa es la importancia de no ir a profundizar más y no quedarse solo con esto, porque es un nombre meramente egipcio. ¿Listo? Pinja. Ya está. El negro, tal cual. Como decirle ve el negro, o el niga, algo así, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, Pinja no significa boca de serpiente, ¿vale? Que eso es lo claro. Cualquiera que no sepa, tú te metes al Strong y ahí te muestra, ah, sí, claro, viene de la palabra hebrea pi, que significa boca, y la palabra hebrea nahash, que significa serpiente, boca de serpiente. Pero no, cuando uno profundiza y busca en otras fuentes más fidedignas, ¿cierto? Se encuentra de que Pinjas hace referencia a un nombre egipcio que significa el negro. ¿Listo? El negro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sale, familia? Voy a colocar aquí. ¿Listo? El negro. Ahí quedó, ya queda en pantalla. Ahí acérquense pues, para que lo vean. Listo. Bueno, entonces, quería aclarar de una vez esa pregunta que me hicieron, que sí me causó curiosidad también y me pareció muy extraño de que se llamara boca de serpiente y la verdad traté como de buscarle como de pronto algún sentido, significado, así como la serpiente de color cobrizo, ¿cierto? Todo eso, pero no tenía ningún sentido, ningún significado. Y después me encontré ese significado que es de fuente fidedigna, claro está, ¿vale? Eso está en el diccionario de Jastrow, ahí se puede encontrar. Entonces, cuando leíamos, o yo leía, bueno, sí, leíamos, mi esposa y yo, o leía yo también después, y no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí en esta parasha, cómo, si lo captaron, cómo terminó una mujer midianita en medio de moabitas. Es una pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque, ¿cómo termina allí? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Vale? Y ojo, no es Madianita, es Midian o Midianitas. O sea, es Midian, porque siempre dicen Madianita, no es Midian, ¿cierto? O Midianita, si lo queremos castellano, es Medianita o Medianitas. ¿Listo? Así tal cual, Medianitas. O Midian, Midian, no Madian, sino Midian o Midianitas, ¿vale? Se le llama. A los moabitas, pues sí le llaman moabitas, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Vamos a leer, vamos a empezar leyendo el capítulo 25, versículo 1 al 3. ¿Vale? Voy a leerlo, como diría desde el hebreo. Trato de hacer una traducción cercana al texto, ¿cierto? Muy cercana al texto para tampoco ir a salirme de los esquemas ni tampoco de la gramática, nada de eso. Y dice así, en el habitar de Israel, en Shittim, ¿listo? Shittim, ahí lo dicen Shittim, ¿no? Shittim, Shittim, el pueblo que, dice, empezó a fornicar con las, no tanto así, el pueblo se profanó a sí mismo fornicando o adulterando con las mujeres de Moab. ¿Listo? ¿Qué? Resulta que esa palabra fornicar, ¿listo? La palabra que traducen como fornicar o la palabra que traducen como adulterar, voy a borrar esto. ¿Me permiten borrarlo, por favor? Ya quedó ahí en el video, después lo pueden repasar. Esta palabra sana, o la palabra sanaj, no, perdón, sana, ¿listo? Que traducen como adulterar o fornicar, ¿listo? Son dos palabras que claramente hacen alusión a la idolatría. Y eso lo usan mucho los profetas. Israel se fue detrás de sus amantes, sus dioses, ¿cierto? Y las otras naciones, fornicó, adulteró. Es como fornicar tú con un muñeco, háblalo en el sentido literal, ¿vale? Y estamos hablando de personas maduras, de personas adultas, creyentes. ¿Cómo vamos a hacer una cosa de esas? Resulta que, ¿por qué la adulterio y la fornicación va de la va de la mano con la idolatría? Porque el acto de intimidad a nivel sexual, claro está, porque ellos también sexualmente tuvieron una ejecución con las mujeres y me refiero a ejecuciones que hicieron un acto con las mujeres de Moab. El sentido es de tener intimidad, comunión, comunión.
Y esa comunión, la dice ahí más abajito, ya la vamos a leer el versículo 2, se refiere al hecho de cuando tú tienes esa intimidad, ese apego, esa comunión de recibir algo que te transmite. Y esto es muy espiritual, eso es muy, muy espiritual. Por eso es necesario los solteros y también los casados tener mucho cuidado con los adulterios, las fornicaciones, es decir, con estar con una otra persona, sea soltero o sea casado. ¿Por qué? Porque esta comunión, esta intimidad, estás prácticamente entregando tus sentidos, ¿vale? Vale tus sentidos, estás entregando, aceptando y comiendo, es decir, aprendiendo de esas costumbres y contra tu propio cuerpo y contra tu cuerpo pecas. Como dice el apóstol Pablo, el que peca de otra forma, peca fuera del cuerpo, pero el que fornica, hablando de la prostitución, peca contra su propio cuerpo. Y esto acarrea destrucción. Eso acarrea una cantidad de cosas que a veces humanamente no lo alcanzamos a ver, no lo dimensionamos, pero hasta científicamente se comprueba todo lo que se transmite a raíz de una relación, una intimidad. Entonces, claro, la fornicación, el adulterio, se relaciona con la intimidad, que significa comunión, cuando tienes comunión con otros dioses, ¿vale? Cuando prestas tu oído y tus sentidos a lo que dictan otros dioses, otras doctrinas, ¿vale? En este sentido literal de la idolatría, ¿vale? Por eso el Señor dice, ustedes me hacen sacrificios, pero después se van a fornicar con otros dioses. Claro, van a tener intimidad, culto, ¿vale? Van a hacer culto a otros dioses. Entonces, eso por eso se relaciona la idolatría con el adulterio y la fornicación. Aparte de su sentido literal, también hace referencia en el sentido espiritual. ¿Listo? ¿Cómo le eres infiel? Porque el adulterio y la fornicación son infidelidades. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Tú dices que eres fiel a Dios, pero estás prestando el oído a otras cosas que no vienen de Dios. Estás siendo infiel, estás adulterando o estás entrando en un proceso o se está creando un brote de idolatría. Ya sabes que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Mucho, mucho cuidado. Entonces, estar atentos con este tema, ¿no? Por eso relacionado. Entonces, pero aquí dice los cuales dice así, aquí literalmente dice, fornicando, el pueblo se profanó, empezó a profanar, ya les explicaba, a hacer huecos, huecos, perforar. Es como si yo empezara a coger este taquito, este borrador, y empezar a perforarlo con un taladro. ¿Qué pasa? Se va descompletando y al descompletarse va a perder su forma. ¿Y cuál era la forma del campamento en ese momento cuando Hashem estaba en medio? Santidad. ¿Cierto? Y empezaba a perforar la santidad. Profanar es perforar el cuerpo de Dios, la santidad. Y claro, cuando tú perforas esto de tantos huecos, se debilita. Y claro, como tiene tantas entradas por donde llegar, cualquier presión que le hagas, lo partes. Y ese era el propósito de Balaam, debilitar a ese pueblo para poderlo atacar militarmente. Porque cuando él sabía, creo yo, me atrevo a decirlo, que cuando haces pecar, hacías pecar al pueblo, cuando pecas, automáticamente se genera como una barrera entre Dios y tú. ¿Listo? Porque eso, como lo dice el Señor, es que yo no me he apartado de ustedes, son sus pecados los que han hecho que mi rostro se voltee. Eso lo dice en Isaías 59. Entonces, claro, el Señor nunca se aleja de nosotros, somos nosotros. Y el Señor jamás va a colitar el pecado. Y el problema es que eso va a traer juicio sobre Israel y sobre las personas. ¿Sí van a entender? Y el enemigo lo sabe perfectamente, pero el Señor también es fiel y justo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a fornicar, comenzaron a adulterar con las mujeres de Moab, fíjate, literalmente fue el acto sexual, literal. Quienes los invitaron, ¿por medio de qué? Dice, quienes los invitaban a realizar sacrificios a los dioses de ellas. ¿Listo? Dice, y el pueblo, ahí está el versículo 2, y el pueblo comió y se inclinó. ¿Qué es inclinar? Adorar, adorar. Inclinarse en el sentido de adorar es el hecho de prácticamente yo hacer lo que los de esa deidad me dicen, rendir reverencia y respeto por esa deidad. Adorar no es el hecho o el acto, como se ha vendido hoy en día la idea de colocar una canción suavecita y yo, oh Señor,
te amo, pero estás lejos de él. ¿Sí me van a entender? Eso no es adorar. No, hombre, las canciones son instrumentos, no va a decir que son malas, no, en absoluto, y menos a mí que me gusta la música y toco guitarra. Pero las canciones son un instrumento que se utilizan para exaltar las maravillas de él. Ya está, ¿vale? Pero también deben ser acordes con la escritura, ¿vale? El hecho de que sean canciones no significa que es adorar o alabar, no quiere decir que cualquier cosa vamos a escuchar. Hay que tener mucho cuidado con las letras. Eso es lo que más les digo a ustedes, las letras. Entonces, estaban adorando, es decir, rindieron reverencia y culto, respeto a unas deidades que el Señor había dicho, hombre, radiquen eso donde quiera que vayan. ¿Mm? ¿Y qué dice? El pueblo comió, comió, es decir, se empezó a nutrir de esas doctrinas de ella, se empezó a nutrir de lo que ella les impartía y tuvieron comunión. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, así acudió, no, ahí no dice así acudió. Vayetzamed Israel le va al peor, dice, y el pueblo, o sea, perdón, dice, y se apegó, fíjense, se apegó Israel a Baal peor, ¿vale? ¿Y qué dice? Y se calentó la nariz de Hashem contra Israel. ¿Cómo así se indignó el Señor? Indignar no es sentido de ira, no que se indignó, es decir, le dio repudio eso, le pareció asqueroso, le pareció o sea, es como cuando tú, ¿qué haces cuando sientes un mal olor de algo? Tú retiras tu rostro, ¿cierto? Y te genera molestia. Uf, fue tan horrible, tú lo retiras. Eso mismo genera el pecado en Dios, ¿vale? Genera, porque el Señor es incompatible con el pecado. Eso le genera a él como que, uy, qué asco, esto es repudiante, esto es repudiable, eso tiene que repudiar. ¿Listo? Entonces, eso es una expresión idiomática, Vayihar Ab Hashem, en hebreo, que significa esta expresión literal, dice así, sería así, Vayihar Ab Hashem. ¿Cierto? Vallejar Afkashen, aquí está. Aquí está, sí, señor. Vallejar, perdón, Vallejar con J, es una J. Vallejar Af, nariz, Hashem. Es decir, se incendió. Literalmente se traduciría como se encendió la nariz. Esto es nariz de Hashem, ¿vale? Se calentó. O sea, le empezó como a dar fastidios, como cuando se te pone la nariz roja y se pone caliente porque entró polvo, eres alérgico. Y lo primero que haces es estornudar, porque es un mecanismo de defensa que ejerce el cuerpo para expulsar lo que está entrando. Y eso es lo que hace el Señor. Expulsa, repudia el pecado. Pero ¿cómo viene ese repudio? Por medio de juicio. Porque el Señor repele eso. Repele el pecado. Lo repele todo lo que tiene que ver con ello alrededor. ¿Listo? Y luego, ¿qué dice el versículo 6? Entonces ahí vemos que habla de las moabitas. ¿Listo? Pero el versículo 6 dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y acercó a sus hermanos a la midianita. Eran moabitas, ¿y por qué dicen midianita? ¿Vale? A los ojos de Moshe y a los ojos de toda la asamblea. O sea, lo hizo público. ¿Sí van a entender? Público. Y a los ojos del Señor, obviamente. Dice, a los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel, quienes estaban llorando a la puerta de la tienda de la cita. Toda la gente, incluyendo quienes, las cabezas de los hijos de Israel. Está hablando de los Roshei Ha'am, la cabeza del pueblo. El versículo 4 dice así: dijo Hashem a Moshe, toma a todas las cabezas del pueblo y ejecútalas. Ahí dice ahórcalos. No, resulta que la palabra joká que aparece en hebreo allí hace referencia como ejecutar ejecutar una acción para muerte. Puede ser por medio de ahorcamiento o empalamiento, pero no dice cuál de las dos. Entonces, por eso el traductor lo que hace es meterla más a lo más suave, ¿cierto? Al ahorcamiento. Pero dice ejecútalos, está diciendo, ejecútalos a ellos ante Hashem frente al sol. Listo, eso es una expresión idiomática, ¿vale? Frente al sol. Y hasta que la vuelva el ardor de la nariz de Hashem de contra Israel, ¿cierto? Hasta el sol o frente al sol significa públicamente. Hazlo público, ejecútalos públicamente. ¿Listo? Eso es una expresión idiomática. Negev Hashemesh. Hashemesh. Sí. ¿Qué pasa?
Resulta que el Señor diría a uno, uy, pero el Señor, ¿por qué tan injusto va a mandar a matar a las cabezas de Israel si ellos no tienen nada que ver? Pero fíjense que una de las cabezas de Israel fue el que pecó, Simri, ya lo vamos a ver. Sin embargo, esto tiene una enseñanza que la vamos a entender ahorita, ¿vale? Pero vamos a mirar. Resulta que estas personas, ya después de haber leído el versículo 1, 2, 3 y el 6, sabiendo que habla de moabitas y luego una madianita, ¿vale? De todas estas regiones adoraban en común a deidades cananeas, a Baal peor, a él, a muchos más. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Eran doctrinas de demonios, como lo dice el apóstol Pablo. Y resulta que el pueblo de Israel, estos varones, se dejaron llevar y cautivar. ¿Quién sabe qué les dijeron? ¿Quién sabe cómo las vistieron? ¿Quién sabe cómo les hablaron? Pero sus sentidos se extraviaron. ¿Mm? Y esta estrategia vino nada más y nada menos que de Bilam o de Balaam, lo traducen como Balaam. Pero Bilam creo que hace referencia, si mal no estoy, déjeme, yo verifico una cosa aquí, por favor. Sí, Bilam, en el versículo, ajá, el 7, el 8, el versículo, porque el Señor mandó a llamar a Bilam, Balaam. Bilam, Bilam hace referencia a Bil y Am sin gente o sin pueblo, podríamos decirlo de esa manera, ¿vale? Y de ahí creo que viene la palabra, es un nombre cananeo que se le da a Satanás. No sé si ustedes han leído en Segunda de Corintios sobre qué comunión tiene Cristo con Belial. Traducen ahí Belial. Pero Blial, creo que es así, Bilial, significa sin conveniencia. En este caso, de aquí puede dibujarse también la palabra Balaam, que sería Bil Am, sin pueblo, esto sin identidad, por decirlo de esa manera, ¿vale? Porque el pueblo te da identidad, pertenecer a un pueblo te da identidad, es como sin identidad. Y a Satanás se le llama Blial, sin conveniencia. Por eso Pablo dice, ¿qué comunión tiene Cristo? O sea, ¿qué conveniente es la luz con las tinieblas? Ninguna conveniencia tiene, no está mezclado. Satanás y Cristo no están mezclados, ¿cierto? Y eso es lo que hay que entender también. De aquí puede salir una enseñanza sobre esto, sobre la falta de identidad en el pueblo, ¿vale? Que es lo que carece mucho este pueblo hoy en día. Siempre ha carecido de falta de identidad. No hay identidad en el pueblo del Señor. ¿Y qué pasó? Esta estrategia que vino de Bill Am, ¿cierto? Está en Números 31:16, ahí lo pueden leer, cuando dice que le dice Moisés a ellos, pero ustedes no saben que fue Bilán el que envió a las mujeres moabitas para que el pueblo pecara en contra del Señor. ¿Ah? ¿Por qué dejaron vivas a esas mujeres? Si fueron el instrumento, mátenlas y solo dejen vivas a las vírgenes que habían conocido varón. ¿Listo? Que no habían conocido, perdón, eso sí, varón. Gracias. Entonces, Balaam o Bilam nunca tuvo la intención de ayudar a Israel, porque solo se interesa, porque yo sé que la pregunta surgió, pero ¿cómo el Señor va a usar a un hombre que está en contra de Israel, etcétera? Bueno, es que Balaam nunca fue un siervo de Dios, ni un profeta de Dios. Profeta ya vamos a entender por qué se le dice profeta. Ya lo voy a explicar. Resulta que a Bilam solo le interesaba su propio bien, usando palabras bonitas, infladas, elocuentes y haciendo dar a entender de que él era del Señor y que el Señor lo escuchaba, o sea, que el Dios de Israel también lo escuchaba. Pero en el fondo, Balaam quería ganarse el favor de Balac para ganarse ese botín que le iba a dar de oro y plata, porque la Biblia lo muestra, y también quería ganarse el favor de Hashem, como jugando entre dos aguas. ¿Mm? Pero se le olvidaba, nunca supo, desconocía totalmente quién era Hashem en este caso. Entonces, volviendo al tema, resulta que Balaam, el hecho de que Dios use a una persona para dar un mensaje no quiere decir que sea siervo.
Ya vamos a ver eso. Cuando uno lee, miren, vamos a desenvolver esto aquí para ir amarrando las piezas del primer tema, que es por qué una madianita terminó en medio de moabitas. ¿Listo? Cuando uno lee la historia y también lee los comentarios de profesores de lengua hebrea, de historia judía, de historia hebrea, etcétera, hablan de muchas posibilidades por las cuales aparece una mujer medianita. De todo lo que leí, y me pareció algo coherente, y eso puede pasar por tema de los copistas, sugieren que el texto que se llama el Pentateuco, de texto hebreo samaritano segundo, de 1914 a 1918, la expresión que aparece en el capítulo 22 de Números, en el versículo 4 y en el versículo 7, cuando dice que Balac mandó a llamar a los ancianos midianitas, ¿cierto? Ahí está. Si el tema es Moab, ¿qué tienen que hacer midianitas allí? Es la pregunta, ¿no? La primera pregunta. Y estas son preguntas que no solamente los estudiantes bíblicos modernos se hacen para desenredar todo ese tema, sino que también se lo hicieron los antiguos estudiantes bíblicos, porque es un tema bastante interesante, que no todo el mundo se da cuenta de ello. ¿Y qué pasó? La conclusión es que esa expresión ancianos de Midian fue agregada, al igual que los versículos 16 al 18 del capítulo 25 de Números, en donde el Señor manda a guerrear, manda en contra de los midianitas a Israel. Dicen que fueron agregados, porque en el textus, en el Pentateuco del texto hebreo samaritano, no aparece esa expresión. Y es un texto mucho más fidedigno. ¿Y qué pasa aquí? Estuve leyendo mucho más al respecto, pero al parecer los copistas, cuando hubo esa transición de los judíos de Israel contra los judíos de Babilonia, o los samaritanos, que comenzaron a cambiar la letra eh, que estaba basada en la escritura hebrea del primer siglo, que estaba basada en el abecedario fenicio, y los judíos por su rigor, por su rigurosidad, y usan el Talmud, y por no tener nada que ver con los samaritanos, los judíos de Israel, los de Judea, comenzaron a adoptar una escritura de letra cuadrática que es la aramea. Y en medio de esa adaptación, al parecer el copista cambió o agregó. Eso es lo que alcancé a leer. ¿A qué voy con todo esto? Lo que concluyeron fue que para poder hacer una continuación y generar una coherencia o una justificación de esta mujer madianita en medio de moabitas, agregaron estos versículos. Ahora, esto no quita la veracidad, ni la esencia, ni el impacto, ni el sentido que tiene la lectura. Ojo, porque esto es un tema que puede generar confusión. Y bendito Dios que ha permitido profesores, personas que dan información, que son expertos para darse cuenta de que hay cosas que han agregado y todo. Lo importante es no malentender y mal enseñar el versículo, o sea, enseñar mal el versículo, porque alguien que sepa esto puede usarlo para mal. Ven, les digo por qué la Biblia no es de confiar, vea esto, ¿cierto? Lo pueden usar así, pero no se le puede perder la esencia. Entonces, Moab y Midian, a pesar de que estaban dentro del casi límite territorial, geográficamente hablando, de lo que se habla o de quien se habla es de Moab, no de Midian. Es otro tema. Entonces, claro, dicen que para poder literalmente justificar, agregaron estos. ¿Listo? Pero voy a seguir investigando, voy a seguir buscando, pero no quitemos los ojos de la esencia, que es lo que quiero que toquemos hoy. ¿Listo? Que sigamos enfocados en lo realmente importante del texto y que vamos a ver aquí algunas estrategias del maligno y también cómo combatirlas y que también los analicemos nosotros, que eso es lo que hay que mirar allí, que es lo que a veces no vemos. Nos quedamos ahí nomás
en lo literal y no profundizamos, no le pedimos al Señor que nos ayude a entender más a profundidad su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero, vamos a ver algo muy interesante que lo leí hace mucho, perdón, respecto a la ubicación en donde se encontraba Israel, ¿cierto? Que se llama Shittim. Eso fue muy interesante lo que vi. Shittim. Era un lugar en el desierto ahí, dentro de los límites territoriales de Moab. Shittim. ¿Listo? Shittim. ¿Vale? Shittim. Y está también, ¿qué pasa? Esto lo traduce como acacia, madera de acacia, ¿no? Atsei Shittim, que lo traducen como madera de acacia, que de hecho fue parte de la madera que utilizaron para hacer el arca del Señor. Y que dentro del arca estaba, esa madera estaba recubierta de oro puro, macizo, ¿vale? Era como un sándwich. En medio de las láminas de madera quedó el oro metido. Es muy curioso, tiene una enseñanza muy profunda, pero no la voy a tocar hoy. Solo quiero tocar esto por encima por ahora. Resulta que Shittim se le llama, es el nombre que posiblemente se usa de forma abreviada para el verdadero lugar que se llamaba Abel Shittim. Que eso está como en el capítulo 36 o 33, más adelante allí en números. Abel Shittim. ¿Listo? Abel Shittim. ¿Y qué pasa? Resulta que esto se refiere a como una pradera de acacias. Abel Shittim hace referencia como la pradera de acacias. Resulta que los sabios o los rabíes o rabinos de la época, comentaristas antiguos de gramática hebrea, como Ibn Ezra, como Rabí Yehoshua, incluso Rashi, bajo estos mismos interrogantes, ¿cierto? Resulta que de la palabra Shittim sale una palabra hebrea llamada Shtut, Shetut, ¿cierto? Que sale de Shittim, Shetut. Coloco la E porque la E no debería pronunciarse, pero la coloco para que ustedes puedan pronunciarla Shetut, ¿cierto? Shetut. ¿Y qué es un Shetut? Lo que ellos decían, que es como un juego de palabras. Shetut le llaman a una persona extraviada de sus sentidos, de sus sentidos llevados por la idolatría. Algunos lo traducen como tontos, como idiotas, que no me gusta la verdad. Me gusta mejor la definición conceptual de lo que se deriva de aquí. Y resulta que esto es el juego de palabras, Shittim y Shetut. ¿Qué dicen ellos? Que según el Sanedrín, el Talmud, el Tratado de Sanedrín 106a12, B1, sí, 12, habla de Shetut, que a Israel le pasó eso. Estando en Shittim, se volvió Shetut. Sus sentidos se extraviaron por la idolatría. Se comportaron de una forma eh, incoherente, de una forma muy opuesta a lo que es estar uno en cordura. Entonces, lo que le pasó a Israel en ese momento a nivel espiritual, estaban embregados prácticamente. A nivel espiritual, el lugar no solamente se llama Shittim, sino que genera un entendimiento de lo que a Israel le había pasado espiritualmente en ese momento. Y es que Israel se volvió Shetú porque se estaban siendo influenciados por la maldad, por la brujería, por la idolatría que los rodeaban. Y entonces, ¿qué pasó?
En Shitut, se despertó la lujuria en los hombres. Se despertó esa concupiscencia en los varones. Y no solamente desencadenó en inmoralidad sexual, como les dije, sino también en idolatría, apegándose y rindiendo culto a Baal peor, ¿vale? Baal peor, lo cual trajo una mortandad sobre el pueblo de 24.000 personas. Imagínense, 24.000 personas. ¿Mm? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vamos viendo aquí, no? Quiero que me vayan captando espiritualmente todo el mensaje. Fíjense que espiritualmente el nombre tiene un sentido, ¿verdad? Y le llaman como Ruach Shetut. El Ruach Shetut es como el Ruach es un ánimo de idolatría que extravía tus sentidos, por descifrarlo de esa manera. Pero es que no hay una forma como descifrarlo tanto, porque uno dice, es un tonto, pero ¿qué es un tonto? ¿Cierto? Es una persona, como lo decía el rabí, una persona, el rabí Yehoshua, Sadik Yehoshua, decía, es una persona que no teme o que le parece tener en poco la vida eterna, cambiarla por un momento de placer. Hacía esa comparación. A eso es un shetut, alguien que tiene en poco la vida eterna por los placeres de este mundo. Podríamos definirlo también. Alguien, vamos a colocar esa definición, un shetut, ¿cierto? Alguien que tiene en poco la vida eterna por causa de la carne. O sea, por darle rienda suelta a la carne. Eso podríamos decir que es un shetut, una persona que tiene en poco la vida eterna, ¿cierto? Por causa o por dar satisfacción a los deseos de la carne. ¿Listo? Entonces, como les digo, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos aquí, desde los capítulos anteriores, se lo leyeron, vemos cómo Balaam o Bilam todo el tiempo quiere buscar el favor de Balac, el rey de Moab, y también el rey de Israel, que era Hashem. Porque a este no le interesaba el bien de ninguno, sino el bien suyo, el bien propio. Era egoísta, tal cual. En este caso procuraba el dinero. Por eso el apóstol Pedro lo pone como ejemplo. Los que se extravían por el camino de Balaam, por la codicia al dinero, por el amor al dinero. Ese era su Dios verdaderamente, el dinero. Exactamente. Ese era el Dios de Balaam, el dinero. Y eso lo tenemos que tener cuidado nosotros también. ¿En quién y en dónde ponemos nuestra mirada? Como dijo Mashiach, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, ahí estará tu corazón. Punto. Así de simple. Así de simple. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servirlo a riquezas o a Dios. Pero este le quería servir a Dios y a las riquezas. Empezando por ahí. El propósito realmente de Balaam era infiltrarse entre el pueblo, o filtrarse más bien entre el pueblo, y lograr su cometido y ganarse tanto la recompensa de Balac y también buscando el favor de Dios, de Elohim, de Hashem Elohim. Hay una parte, si la leyeron, dice mi Dios, dice él. Voy a ver qué dice mi Dios. No, ahí no dice mi Dios. En la Septuaginta lo toma como voy a ver qué dice Dios. Dios, Hashem Elohim. No dice mi Elohim, que él no era Elohim de él, ¿vale? El amor no lo poseía él en ese momento de Dios. No lo puse. ¿Y qué pasó? Él estaba haciendo esto para ver si lograba algún beneficio, desconociendo totalmente en su mente entenebrecida. ¿Por qué digo entenebrecida? Estaba tan entenebrecido y tan enfocado en lo que quería que no le importó que el asna le hablara. ¿Ah? Y antes la iba a matar el asna que toda la vida le había servido. Y el asna, o sea, le pareció normal hablar con un animal. Imagínense lo tenebrecido que estaba. Porque así es una persona que se cega cuando se va detrás de sus propósitos
y de sus propios intereses. No escucha, se vuelve sordo, se vuelve sordo. Y a veces el Señor lo tiene que enfrentar, literal, lo enfrentó. Pero el Señor no lo enfrentó para salvarlo, en absoluto, para nada. El problema es que Balaam no, o sea, él no sabía, como dice la escritura, de que nadie puede burlar a Dios. Él creyó que iba a utilizar a Dios para ganar algún beneficio. Él sabía que ese Dios de Israel no era como los que él estaba acostumbrado a tratar, esas deidades y los demonios que habían ahí en Canaán. Era un Dios diferente, pero pensaba ganarse su favor. Y por eso manda a construir altares para hacer sacrificios a ver si le agradaba a Dios. Entonces, Balaam se pone y llega a un lugar alto con Balac para vigilar y ver desde lejos a Israel. ¿Y qué pasa? Eso hace el mal. Observa totalmente. Fíjense cómo en las ciudades hay lugares altos, montes altos, ¿vale? Y los montes altos hacen referencia a las doctrinas, todo tipo de enseñanza que son contrarias a las del monte del Señor, a la doctrina del Señor, que es su verdad, que es Mashiach. ¿Y qué pasa? Maligno constantemente nos está vigilando. Él está vigilando desde lejos, pero vigila, mirando cómo atacar. Una pregunta, mirando cómo atacar. Esto se puede comparar de juez, no entendí. ¿En qué sentido? Porque si de juez es otro tema, ¿no? Es otro tema más profundo que no creo que alcancemos. Ah, bueno, ya, por ese lado, sí, claro, exactamente. Podemos verlo de esa manera. Cualquier persona que está extraviada del Señor, porque Judas, obviamente, eso es un tema más aparte y profundo. Judas literalmente, el hecho de que haya generado un propósito que hubiera podido ser sobre cualquiera de ellos. Ojo, hubiera podido ser sobre Pedro, sobre Juan, sobre cualquiera de los que estaban allí, pero no, fue sobre Judas. Porque cuando el Señor manda a meter la mano, todos habían metido la mano. O sea, nunca les dijo quién era. Cualquiera de ellos hubiera podido ser. Pero fue sobre Judas. Punto. Era un vaso de deshonra. Y ejerció esa labor. Y no fue el Señor. Hasta ahora nunca hemos llegado a la conclusión entre hermanos de que Judas se arrepintió. ¿Vale? No hemos llegado. Es una discusión bastante profunda, ¿no? Pero no. Hasta mi perspectiva de lo he podido entender y se me lo ha permitido ver, no. No era, no era el llamado del Señor. Para salvación y vida eterna. Ojo. Ojo. Salvación y vida eterna. Es que es diferente. Una cosa es ser llamado para hacer algo como le pasó a Balaam, un propósito ahí específico. Y otra cosa es ser llamado para salvación. Y ahí es donde yo voy. Y ahí es donde yo voy. Le dijo, ve, pero no vayas junto con. Cuando una cosa es decir ve y otra cosa es ve junto, ese junto significa ser partícipe con ellos. Él simplemente fue y era partícipe con ellos. Él no le hacía caso al Señor en el sentido de ve solamente. Y ese fue el problema. Ve a ir con. Una cosa es que vayas y otra cosa es que hagas lo que ellos hacen. Ese conjunto, hacer en conjunto, lleva conjunto, hacer en comunión, tener comunión, esa comunidad con ellos. Que eso fue lo que le iba a hacer, que no, pero obviamente, lógico, no iba a hacer caso. Entonces, ¿qué pasó? Balaam estaba confundido. ¿Y qué pasó? Se estrelló después, por decirlo de esa manera. Y Dios mismo mostró la intención de Balaam de que no era su siervo. Pero ustedes tal vez preguntarán, hey, pero ¿por qué Dios derramaría su rúa para que bendijera a Israel? ¿Cierto? Porque Dios hace como quiere y hace hablar hasta las piedras. ¿Qué le dijo él a Pedro? Cuando Juan estaba siguiéndole, Pedro le dice, Señor, ¿y este por qué no sigue? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que este me siga. Punto. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué pasó? A Balaam le salió el tiro por la culata, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque se quedó sin el pan y sin el queso. Y después viene la muerte de él. ¿Mm? El hecho de que Dios use a alguien por un momento
no quiere decir que sea llamado. Por eso Mashiach dijo, por los frutos serán conocidos. No se dejen vislumbrar por cualquier cosa que vean por allí, se los digo. Rectifiquen, verifiquen con el evangelio y miren los frutos de esa persona. Por eso Mashiach dijo, la garantía son los frutos. Y esos frutos no se pueden imitar porque son capacidades celestiales, son capacidades de Dios en nosotros, así de simple. ¿Y cuál es el fruto de Bilán? El fruto de Balaam fue su codicia, hasta el punto que como no le funcionó en la primera, con su cometido que quería lograr para ganarse el favor de Hashem y de Balak, metió mujeres a Israel para debilitar. Números 31-16, ahí lo pueden ver. Metió mujeres. ¿Mm? Su intención no era un hombre de Dios. Ese no era un fruto, exacto, aconsejó Balak. Ese no era un fruto de un hombre de Dios, claramente. Y lo tremendo es que le funcionó. Y así hace el maligno. Nos vigila desde lejos. Mira en qué momento, porque él conoce muy bien nuestras debilidades, conoce muy bien nuestras puertas, más que nosotros mismos. Y por eso a él tenemos que cerrarle toda puerta. Familia, mire, nosotros no podemos ser tolerantes en lo absoluto con el pecado. No podemos darle pie ni siquiera contemplarlo. El mal. Y por eso Dios nos demanda todo el tiempo la santidad. Y a medida que nos vamos limpiando, vamos siendo más sensibles a las cosas malas de este mundo. ¿A qué me refiero sensibles? A identificarlas para poder erradicar de raíz, quitar lo que sea necesario quitar de nuestras vidas. Ese es el propósito del Ruach HaKodesh en nosotros. Por eso la legalidad es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Sin legalidad espiritual y física, no hay santidad. No vamos a poder ver a nuestro alrededor las cosas. Solo Dios, en su infinita piedad, nos saca de esas ilegalidades en que nos metemos por el pecado, por la codicia, por la avaricia, por querer hacer nuestra voluntad, por no consultarle a Dios antes de tomar una decisión. ¿Mm? Y después nos metemos en problemas y ahí sí, ay Señor, sácame de aquí, por favor. El Señor en su infinita piedad lo hace, pero ese no es el propósito. ¿Mm? Podemos correr el riesgo que no nos saque de allí. Eso es otro tema. Por eso nos podemos jugar, no nos podemos poner a jugar con candela. Y uno de los grandes problemas que hoy en día no enseñan los maestros es que no le enseñan al pueblo a consultar primero a Dios antes que hacer la voluntad de su carne. Es decir, lo primero que debemos hacer siempre es, lo que pasa es que el ser humano no nos gusta esperar y queremos respuestas rápidas, ya, ¿cierto? Queremos ya todo. No, hay que aprender a esperar, hay que saber confiar en el Señor. Señor, quiero tomar esta decisión, quiero dar este paso, Padre, muéstrame tu palabra, afirma, confírmame, ayúdame, porque tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, hay que aprender a consultar, y eso es morir a nosotros, y eso es quitarle pie a la idolatría, porque la idolatría también es todo ánimo de pensamiento que coloquemos por encima de Dios. Ah, yo creo que esto está bien, me voy. Yo creo que eso está bien, voy a hacerlo. Yo creo que eso está bien, yo no creo que Dios se oponga. A ver, Dios te mostró, Dios te confirmó, ¿Mm? Dios te guió a hacerlo. No es que yo siento, no, pues todo mundo siente, pero lo importante es que confirmes esa palabra en tu vida. ¿Mm? Y eso es algo que la gente no quiere hacer. Es algo que porque la gente no quiere esperar. Entonces, el propósito del Ruach HaKodesh en nosotros, además de que somos su templo, es mostrarnos todo aquello de lo cual tenemos que salir, desechar de nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, desechen ese viejo hombre, esas viejas costumbres, todo aquello que no nos deja avanzar.
en la santidad del Señor. Imagínense a este varón, Simri se llama, ¿no? Se llamaba, y Cosbi, la moabita, yo digo que era una moabita. Imagínense a este varón que era cabeza de Israel, era un líder de Israel. Imagínense metiendo a esta moabita al campamento, que en ese momento el campamento era la representación de la santidad de Dios. ¿Mm? Nosotros somos templo del Rúa, también somos representantes de la santidad de Hashem. Y este varón se mete sin escrúpulo, cegado, para comenzar a perforar la santidad, a manchar, a quitar, a hacer hueco a la santidad de Dios en medio del pueblo. O sea, es decir, comienza a hacer huecos espiritualmente hablando, ¿vale? Huecos, brechas, y por ahí se mete el mal. Claramente tenía que morir, porque uno de los pecados de muerte es la idolatría, lo dice la escritura. La inmoralidad sexual es otro pecado de muerte, y el homicidio. Los tres pecados de muerte que dice la carta de los Hechos: idolatría, inmoralidad y sangre, que es asesinato. Esos tres pecados. Tenía que morir. Y por eso el celo de Hashem, que influenció a Pinjas, que el nieto de Ahab, sacerdote, se dio para que se ejecutara la sentencia que ya Hashem había dado. ¿A quién? A Moshe, de acabar con los líderes. Porque al parecer estos líderes no estaban haciendo, estas cabezas, no estaban haciendo sino llorar frente al tabernáculo. Pero no hacían absolutamente nada para exhortar a los demás que estaban fornicando y que desistieran de aquel pecado tan abominable. Y ese es el problema, familia. Ese es el problema tan grande que tenemos a muchos creyentes. Que cuando vemos pecado en medio de hermanos, no los queremos exhortar. Nos da temor. Una cosa es que te tomes el tiempo de orarle a Dios cuando Él te muestra que un hermano está en pecado, pedirle a Dios de cómo abordar a ese hermano y que te dé palabra porque el Señor muy bien sabe cómo le puede llegar a esa persona, y que te dé la palabra para confrontarlo. Otra cosa es hacerme como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa? Nos quedamos callados y automáticamente nosotros, o los que el Señor ha designado cabezas en este tiempo, por tener más responsabilidad espiritual, nos demanda más. Es decir, a esas personas que aún no se han contaminado con esos actos de inmundicia repugnantes. Por eso a que mucho se le da, mucho se le demanda. Porque, ¿qué pasa? Es como si estuviésemos siendo partícipes de ese pecado, cómplices del pecado con ellos. ¿Mm? Entonces, por esto, veo que hoy en día muchos anhelan la autoridad de Dios en ellos. Yo quiero tener autoridad de Dios. Pero la pregunta es, ¿con qué propósito desean la autoridad? ¿Solo para demostrar de que hay autoridad en ustedes o en ti? Lo cual no va a venir así, obviamente. La autoridad no viene por eso. La autoridad viene cuando le vas pisando la cabeza a la serpiente con cada puerta que le vas cerrando y procurando la santidad en esa concupiscencia que te dominaba. Allí, la santidad, la autoridad que es Mashiach, se establece en tu vida. Y ahí ya puedes hablar con autoridad ante otros, pero no estando en pecado, no estando entre dos aguas. ¿O para qué quieres la autoridad? ¿Para ayudar a otros a salir de esas cárceles espirituales en donde se meten? ¿Mm? Familia, vea, para terminar, ya voy terminando. Servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios no es solamente ayudar al que necesita, no es solamente orar por un enfermo. No. Y yo se los digo y se los he dicho. Hay muchas personas creyentes que ya han sido llamados con propósito, pero el problema es que aún no lo ven.
No lo pueden ver porque su mente está todavía distraída en cosas de este mundo, trabajo, deseos o metas personales. Y como si eso fuera a subsistir cuando Mashiach venga. ¿Mm? Como si eso fuera lo único. ¿Mm? Mira, te voy a decir algo. Tú te puedes sentir pleno, te puedes sentir feliz incluso estudiando la escritura y creyendo que estás dentro del propósito de Dios. Pero esas tres cosas, plenitud, felicidad y estudio de las escrituras, no es garantía de que estés cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Eso es peor aún. Es más, ese conformismo demuestra que hay una raíz de idolatría en tu vida. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque estás colocando por encima de Dios tus intereses y tus pensamientos. Y el problema es que estás arrastrando a los que están a tu alrededor contigo. Y eso se llama egoísmo. Y así actuó Balán. Así actuó Balán con egoísmo. Solo le interesaba su propio beneficio y solo lo que él pensara. Ojo con eso. Ojo con que caer en esas acciones de Balaam. Ah, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Pregúntele, arrodíllese, ore, muéstrele. Pídale al Señor que le muestre, que te hable fuerte y claro, literal. Porque el Señor todavía habla. Porque siempre y cuando hay vida, hay esperanza. Y familia, yo los invito a que se revisen, a que nos revisemos. No estamos para perder ya más el tiempo en las cosas de este mundo. Los tiempos están muy fuertes hoy en día. ¿Mm? Están muy fuertes. Mire, se necesitan más obreros para la viña. Eso lo dijo Mashiach, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Recordemos, familia, que el mundo no nos va a dar lo que el Señor sí nos da. Y a veces le dedicamos mucho tiempo al mundo. Y ojo con eso. Ojo con esas cosas. Ah, pero Steven, hay que trabajar. Sí, yo no digo que no, ¿vale? Pero mira si es lo que Dios quiere ya en tu vida. Míralo bien, detállalo, analízalo. El Señor es suficientemente poderoso para sostener a su pueblo. ¿Mm? Suficientemente grande, pero nos cuesta confiar en Él. No, la carne es cuando pasa eso es porque la carne está viva. Pero déjeme decirle algo, eso es bueno. No que la carne esté viva, no. Es bueno sentir esa desconfianza en el sentido de que es necesario de que entres en un proceso. Y el Señor te pone en un proceso, te va a poner, no lo quieres a las buenas, entonces a las malas, ¿vale? Y es mejor obedecer a tiempo, que después venga el Señor te diga, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué sigue más esto que esto? Y mira a los que está afectando. ¿Mm? Familia, recuerde que así como la santidad tiene un alcance que irradia a muchos, de verdad que sí, y esto es algo que el Señor me ha ido mostrando y poco a poco iremos tocando, así mismo el pecado irradia a los que están a tu alrededor. Y conforme tú guías, así mismo los demás te siguen. Y el problema es que esto también influye más que todo a los varones, a nosotros los varones. Esto nos recae a nosotros los varones es una responsabilidad enorme, de verdad. Y a veces no nos importa porque no, la carne no quiere morir. Entonces yo lo invito a que nuestra actitud sea como la de Mashiach, llena del Ruda del Señor, ¿cierto? Haciendo su voluntad constantemente, no la nuestra. Porque vuelvo y les digo, sentirse pleno, feliz y creyendo que por estudiar la palabra y escucharla cada 8 días, conectarse ya, es suficiente. No, eso no garantiza que estés cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Te lo digo así, directamente. Hay que renunciar a lo que sea necesario. Hay que parar en lo que sea necesario parar, ¿vale? Para poder avanzar. Porque este mundo por el cual detrás tanto vamos y luchamos, va a desaparecer. Va a desaparecer, no va a quedar piedra sobre piedra, así como pasó con el templo. No va a quedar nada de este mundo mundial. Y la gente morirá en ese mundo que está detrás de este mundo. Esa será su parte. La pregunta es,
¿Queremos que también sea nuestra parte? ¿Queremos tomar también parte con ellos? No, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, familia, que mostrar una actitud como la de Mashiach, lleno del Ruach HaKodesh, que trae en sí celo por lo que es santo. Y este mismo celo fue el que invadió a Pinjas. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿qué es el celo de Dios? El celo de Dios, prácticamente, palabra caná, palabra caná en hebreo, a él se le conoce como el caná, ¿no? El caná, el caná. Creo creo que así, creo que así. El caná, bueno, así. El caná. Listo, así se le conoce. Dios celoso, lo han traducido como Dios celoso. Pero ¿qué es el celo? ¿Cierto? Esto es Dios celoso. Pero ¿qué es el celo? El celo de Dios, literalmente, en su esencia, no es como el celo del mundo, que el celo del mundo es enfermizo, egoísta, acaparador, etcétera. Malo, porque hasta matan por eso. El celo de Dios es todo lo contrario. El celo de Dios no tolera el mal. El celo de Dios es de abstenimiento de toda clase de maldad. O sea, el celo es intolerancia a todo tipo o clase de mal. Así como algunos son intolerantes a la lactosa que no la soportan, así debemos ser nosotros con el mal. No debemos soportar ningún tipo de pecado, ningún tipo de maldad en nuestras vidas. De verdad. ¿Qué pasa? Resulta que la prioridad del celo de Dios en todo tiempo es ejercer lo correcto, lo que es bueno. Y lo bueno es lo que viene de Él. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que Él dice y ejecutar sus procedimientos. Por eso también vemos cómo Mashiach en el templo empezó a echar abajo todos esos puestos que habían dentro del templo y que usuraban el pueblo. ¿Se acuerdan cuando Mashiach empieza a tumbar esas tienditas y todo? ¿Por qué? Porque resulta que esos mercaderes estaban dentro del templo, no afuera, pero en la parte como de los atrios. Y resulta que por estar dentro del templo estaban cobrando 3 o 5 veces más el valor de una paloma de lo que valía afuera. Estaban usurando, haciendo usura, literal. Imagínense, claro, es como cuando vos vas hoy en día a Israel, el agüita de Israel, del río Jordán, te la venden en tantos dólares. O ese lulá que usan en Yom Teruah, Rosh Hashanah, esa matica, creo que es, vale tantos dólares por eso. Hombre, si vivís allá, tenés un palo de eso, lo coges y ya, te salió la sembrada del árbol, no más. Pero todo lo vuelven negocio. Y solo porque es de tal lugar, le suben el 5 veces más. Imagínense. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Mashiach? Echó todo eso abajo. Por eso él dice, le dijo, ustedes han vuelto la casa de mi padre de Abba, del Abba mío, una cueva de ladrones. Eran mercaderes de la ciudad. Y nada diferente a lo que vemos hoy en día. No hay templo físico, como lo había en esa época, pero nosotros seguimos siendo el templo de él y hay muchos Balaam por doquiera, o sea, queriendo sacar provecho del templo o dentro del templo. La misma historia se repite, pero en diferentes maneras. Entonces, recordemos, familia, que el celo de Dios, literalmente, es abstenerme, ser intolerante de todo tipo de mal. Yo les hago esta pregunta, varias de estas preguntas, para que la respondan. ¿Cómo estás reaccionando tú cuando observas algo que atenta contra la santidad del Señor? ¿Cuál es tu reacción ante tal situación? ¿La atraviesas con una lanza? ¿Le cortas la cabeza? ¿O te pones a llorar y no tomas cartas en el asunto? ¿Mm? ¿Cómo estás reaccionando ante el mal?
Recordemos lo que dice nuestro Mashiach en Mateo 5, 27 al 30. ¿Qué dice? Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. Ojo, como le explicaba a mi esposa, no quiere decir, y como lo han enseñado muchos, que porque ya deseaste una mujer en tu, un ejemplo, que no debería ser, ojo, no, 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 esto en absoluto debería pasar en los varones. Pero si deseaste una mujer, no es lo mismo que tener el acto de intimidad con esa mujer. Pero, como dijo Santiago, todo se va formando y lo dijo Mashiach. ¿De dónde vienen las guerras, las disensiones, las divisiones, las contiendas? Del corazón del hombre, de la mente humana. Y una vez que empiezas a maquinarlo en tu mente, ya desde ahí estás comenzando a pecar. Y desde ahí se materializa, como dice Santiago, da luz el pecado. ¿Cómo así? Lo llevas a la acción. Entonces, tenemos que pedirle a Dios y nosotros de erradicar todo tipo de pensamiento malo, porque desde aquí Mashiach está diciendo es, ten cuidado, porque de tu mente viene el pecado. Desde allí ya lo estás maquinando. Así que ojo, ¿no? Porque ahora antes, como no, no es lo mismo que hacer el acto, entonces voy a estar voy a estar pensando, no, es igual, estás pecando, o sea, lo estás maquinando, ¿vale? Lo estás maquinando. No, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. ¿Qué dice Mashiach 29? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, en el día del juicio, obviamente. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, en el día del juicio. Familia, si usted está viendo que en su vida hay algo que no está impidiendo avanzar en la santidad, en el Señor, en obediencia, si algo no le está dejando cumplir el propósito de Dios, no tema, córtelo, córtelo de raíz, córtelo, porque si no corta usted la maleza, eso va creciendo y lo va envolviendo y después va a ahogar el fruto en usted, porque la maleza, no hay nada que llama matamaleza, la maleza lo que hace es ahogar, ¿cierto? Las plantas, no las deja prosperar bien. Y hay que usar matamaleza para sacarlas de allí. ¿Cómo es? Orando de rodillas. Vamos a las rodillas, oremos, dobleguemos la carne, leamos la escritura y pongamos por obra, porque recordemos que la letra acerca, y muchos están acercados con la letra, pero no la hacen vida en sus vidas. Y el único que la puede hacer vida es el Rúa. De nada te sirve estar cerca si no la pones por obra. De nada sirve saber muchas letras si no la haces vida en tu vida. Entonces, otras preguntas que les quiero hacer. ¿Estás actuando? O más bien, una pregunta que le puedo hacer nomás. ¿Estás actuando en el celo de Dios? Es decir, en esa intolerancia al mal. ¿Eres intolerante al mal? Y esto aplica tanto desde nuestra concupiscencia, que se va ejecutando en la mente, hasta prestar nuestros oídos y miembros a palabras confusas y mal entendidas. ¿Está actuando el celo de Dios en tu vida para que deseches toda clase de mal y no le pase lo que le pasó al pueblo de Israel allí? Y que ese varón murió atravesado por una lanza. O sea, es necesario que tú mueras para que el pecado mengue. ¿Mm? No nos funciona que el Rúa nos haya dado el Señor para morir a todo eso. Si eso no está pasando es porque algo hay anómalo en tu vida. Revísense, examínense como dijo Pablo, ¿vale? Despertemos de ese sueño en el que estamos. ¿Listo, familia? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Mucha, sí, eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus pensamientos, su mente está alejada de mí. Como les digo, la letra cerca, pero el Rúa es el que vivifica nuestras vidas. Nosotros a través del Rúa, el Rúa ya lo tenemos, materialicemos,
porque también tenemos que hacer nuestra parte. Obedezcamos, obedecer no cuesta nada. Antes nos puede dar mucha ganancia en el Señor. ¿Listo, amados? Entonces, así quedamos. Muchas gracias por su tiempo, por su espera. Nos vemos en una próxima. Por favor, revisen los textos, sigan leyendo y que sea el Señor mostrándole a ustedes y que cada día nos haga más celosos. Como dice la palabra, el celo de tu casa me consume, ¿vale? El celo del Señor nos tiene que arder por dentro a nosotros. Y toda clase de mal que venga a nuestras vidas, chao, no, rechácela, tírala abajo. No le des, no le prestes tus ojos ni tu mente para eso. Corta lo que sea necesario de tu vida, ¿vale? Porque siempre y cuando hay vida, hay esperanza. ¿Listo, familia? Un abrazo, nos vemos en la próxima. Shabbat shalom y shabu a todos. Dios los bendiga. Chao, chao.